Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Star Wars. Skywalker capítulo 93 de Regreso al Infierno. Se vio una onda mientras una figura luchaba contra una horda de monstruos corriendo hacia la persona, no había nadie más alrededor y la figura estaba completamente sola. Qué amable de su parte, déjame. Anakin pensó para sí mismo, ya que era él quien se abriría camino a través de una horda de criaturas abisales bastante feroces. Él se había quedado solo por completo, no porque Zana no quisiera quedarse, sino porque todavía estaba influenciada mentalmente por sus propias elecciones, la fuerza y el lado oscuro. Es decir, cuando tuvo la oportunidad lo abandonó porque había conseguido lo que quería. Pero eso no significa que ella no le dio todo lo que necesitaba, de hecho, se lo había proporcionado en su totalidad de acuerdo con el trato, sabiendo lo manipuladora que era, Anakin se sorprenderá. Supongo que no debería serlo, sin embargo, pensando para sí mismo en cómo Yad generalmente influye en la persona con la que estás conectado y en ti mismo para comenzar a sentir cosas el uno por el otro de una manera diferente. Por lo que él sabe, hasta ahora hay dos tipos de Yad, uno entre un maestro y su alumno, que era para los Sith empoderar al otro cuando morían, y luego el otro era el que él tiene. Actualmente conectado con Ayla, Shag, Barris y ahora Zana. Influiría un poco en las emociones de los participantes para inducir emociones como el amor, del tipo romántico. No era exactamente algo negativo ya a Anakin no le importaba que la fuerza jugara como casamentero porque hay una base detrás de cómo funciona una Yad, como si no hubiera conexión, no hubiera compatibilidad y no se cumplieran ciertos requisitos, no sucedería. Una razón por la que creía que podía tener tantos era porque la fuerza y él era el elegido. Tal vez a la madre fuerza simplemente le gusta mimarme. Anakin pensó para sí mismo sabiendo que la fuerza probablemente sabía cómo era y sabía lo que deseaba, era como si estuviera consiguiendo múltiples novias para él. No es que le importe demasiado, pero ciertamente no era exactamente bajo sus propios términos. Y otro muerde el polvo. Dijo que como había matado por enésima vez a otra de estas criaturas, parecería que su prueba actual era de su resistencia mental. Después de que pasaron lo que parecieron unos minutos, finalmente había puesto fin al último de los obstáculos de su portería. Anakin continuó su camino hacia el siguiente nivel, se había encontrado con algunos otros Sith y Jedi oscuros en su camino, pero nunca pudo interactuar con ninguno de ellos porque Zana asustó a todos. Si bien puede que no sea el pez más grande del estanque, definitivamente era lo suficientemente grande como para ahuyentar a todos los demás. Al ver la entrada a otro nivel, profundizó. El siguiente nivel era en realidad una simulación, intencionalmente colocaba a alguien dentro de su propio infierno creado personalmente, donde tenía que vivir lo que había hecho en la vida. Algunos realmente disfrutaron de las cosas enfermizas que habían hecho, pero eso no significa que todo fuera bueno para ellos. Ciertamente había maneras de sortear este nivel y cómo superarlo. Anakin también lo estaba enfrentando, pero debido a que es un problema técnico dentro del sistema, le dio la vida de otro Anakin, otro Vader con quien estaba más familiarizado. Tuvo que vivir la tragedia de Vader, su ascenso y caída. Su esclavitud en Tatooine, su esclavitud a los Jedi y luego su esclavitud a Lord Sith Palpatine. Esto aumentó aún más su determinación de asegurarse de que se acabe con Palpatine lo más rápido posible. Está bien, tal vez el original no estaba esclavizado por los Jedi, pero hay casos en los que la Orden Jedi podría haberlo hecho mejor. Anakin pensó para sí mismo. Sintió el dolor, el físico y el emocional, a un nivel tan profundo, pero su voluntad resistió el tiempo suficiente para reafirmar que es diferente, porque lo es. La pérdida de Padmé, la supuesta pérdida de sus hijos, la pérdida de su madre, el sufrimiento y la pérdida de su mano, hasta la pérdida de su padawan Ahsoka. El Anakin original definitivamente no tuvo la mejor vida, y su castigo por las horribles acciones que tomó definitivamente tampoco fue agradable. Puede que haya sido bien merecido, pero eso no significa que su historia haya sido menos trágica. Al final, prácticamente todos le habían fallado. Sin embargo, esta historia era irrelevante para él porque él no era ese Anakin, no era el monstruo en el que se había convertido y, de hecho, podría convertirse en algo más. La fuerza misma ya le había aludido al hecho de la divinidad y parecería que hay algunos seres atrapados dentro del caos de la fuerza que podrían tener una pista de esta alusión. O tal vez no, nadie lo sabrá y seguramente él no lo sabrá hasta que profundice más. ¿Qué pasa con este lugar? Anakin todavía estaba siendo bombardeado con la vida de otro Anakin antes de que comenzara a darse cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nada había cambiado.
Todo lo que intentó cambiar simplemente salió como originalmente, sin importar lo que hiciera, y no era como si esto no hubiera sucedido en otro lugar. O dentro de otro universo o línea de tiempo. Aquí, sin embargo, era diferente y tenía la sospecha furtiva de que esto lo había hecho a propósito para tratar de reducir nuevamente su fortaleza mental. Así que, en cambio, se dejó llevar por la corriente que va completamente en contra de la forma en que los Sith hacen las cosas. Ciertamente no intentan ponerse del lado del orden, sino que intentarían crear caos porque estaba en su naturaleza hacer las cosas de acuerdo con sus emociones. La única forma en que podía combatir su situación era permitir que sucediera el destino del original. Y así, todo llegó a su fin. ¿Quién hubiera pensado que la manera de poner fin a tu miseria es aceptarla? Obviamente, probablemente esa no sea la mejor manera de superar esta prueba, pero era la única manera, ya que los Sith no pudieron cambiar el pasado, al igual que Anakin no pudo cambiar el destino del original. Todo importa en el momento, recordar demasiado el pasado es malo, pensar demasiado en el futuro también es malo. Vivir el momento es la mejor opción. Después de escapar del segundo nivel, Anakin fue ascendido al tercero. El primer nivel parecía ser algún tipo de lugar de reunión para el mal, mientras que el segundo nivel era una prueba o una tortura, elige tu elección. No sabe qué vendrá después, pero espera que sea algo que pueda hacerse rápidamente. ¿Quién eres tú para perturbar mi sueño? Una voz habló y se sintió un estruendo a través de la fuerza. Anakin pudo darse cuenta de que esto puede llevar algún tiempo. En el fondo de su mente, Anakin podía sentir que la figura que tenía delante era más de lo que parecía y, extrañamente, dentro de la fuerza se sentía extraño. Respóndeme. Preguntó la figura encapuchada. Se escuchó otra voz pero esta vez solo estaba dirigida a Anakin y todo lo que escuchó fue: es una herida en la fuerza, más presencia que carne, y a su paso la vida muere, sacrificándose a su hambre. Eso no es nada siniestro, pensó para sí mismo después de que le dijeran eso. Identifíquese de inmediato. Anakin ahora sintió que la presencia de esta persona dentro de la fuerza crecía y trató de presionarlo. Anakin retrocedió lo suficiente para asegurarse de que esta presencia no destruyera por completo su forma corpórea. Mi nombre es Anakin Skywalker. Ese no es un nombre que yo conozca. La figura habló de nuevo pero Anakin no pudo determinar ninguna de sus características. Debe ser nuevo y también tonto para entrar ilegalmente aquí. No quiero ningún problema, solo deseo continuar. Afirmó Anakin. Lo deseas, ¿verdad? La figura habló. No debe pasar. ¿Quién eres tú, Gandalf? Anakin pensó para sí antes de decir. Creo que pasaré, gracias. No se intercambiaron más palabras ya que ambos comenzaron a recurrir a su poder dentro de la fuerza y ambos se sorprendieron al descubrir la fuerza que tenía el otro. Anakin, sabiendo que no debía intentar ponerse físico porque en esta dimensión lo único que importaba era la fuerza y nada más, mantuvo la distancia. No tienes idea de con quién te estás metiendo. La figura habló. No lo hago, así que ¿por qué no entretenerme? Anakin preguntó mientras era sarcástico, pero esto no pudo provocar una reacción por parte de la figura. Ya que siento tu fuerza, sé que esta será una buena pelea. Después de todo, deberías saber el nombre de tu asesino. La figura comenzó a desmoronarse ante él y Anakin se sorprendió porque sabía quién era esta persona. Mi identidad es, Anakin lo interrumpió. Darth Nihilus. Dijo Anakin, lo que sorprendió a la persona ahora identificada como Darth Nihilus. Darth Nihilus era un hombre que siempre anhelaba mayor poder. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los señores Sith, a él le importaban muy poco los Sith como organización. Nihilus veía la muerte como el único propósito de la vida y el poder como el medio para lograrlo. Era cauteloso, como lo demostraron sus acciones durante la campaña contra los Jedi, y era conocido como una figura agresiva y dominante que no toleraría una amenaza a su poder. Nihilus fue una vez un hombre humano con cabello negro enrollado finamente en tiras que ató detrás de su cabeza. Después de satisfacer su hambre por el lado oscuro, perdió su forma corpórea, preservando su existencia solo porque su espíritu permanecía dentro de su máscara y armadura. El Señor Oscuro aceptó plenamente su condición, ya que sus facetas misteriosas y monstruosas inculcaban en las personas que lo conocían un miedo profundamente arraigado del que podía aprovecharse. Al dejar de sentir miedo y otras emociones, se convirtió en una entidad de pura intención. No obstante, Nihilus todavía era lo suficientemente humano como para tener algunos sentimientos, ya que su vínculo con Mar persistió hasta su enfrentamiento con el Devastador. Ella era su única aprendiz y su traición fue recibida con mucha ira. Parece que sabes de mí, entonces eso debe significar que reconoces que este será tu fin. Dijo Nihilus.
La muerte llega a todos. Durante el combate, Dark Nihilus luchó de forma agresiva y con una sola mano. Había aprendido algunas de las más importantes enseñanzas de los Sith, pero tales prácticas tomaban la forma de dependencia. Lo harían más fuerte, pero solo por un tiempo, y tendría que alimentarse de la energía de la fuerza para reponer sus fuerzas. Anakin podía recurrir al estilo de lucha de Nihilus, pero como se trataba principalmente de larga distancia, confiaría en la fuerza para que lo ayudara aquí. Nihilus realmente no permitiría una confrontación física de todos modos, o lo haría porque acababa de invocar un sable de luz de la nada. Oh. Parece que eres nuevo aquí, tonto de tu parte al suponer que te enfrentaría sin ningún tipo de armamento. Nihilus se burló tratando de ver los límites mentales de la psique de Anakin, pero él permaneció igual de imperturbable por los insultos infantiles que una vez le lanzaron. Anakin, que decidió ver si podía hacer algo similar, no se sorprendió al descubrir que podía y ahora sostenía su sable de luz de doble hoja en su mano corpórea. Conociendo las capacidades de Nihilus, Anakin sabe que puede estar en un montón de problemas porque solo estaba aprendiendo cómo drenar las energías de fuerza y vida de las personas, mientras que Nihilus básicamente había perfeccionado las suyas. Cuanto más durase la pelea, más agotado se sentiría Anakin. Supongo que deberíamos empezar entonces, dijo Anakin mientras decidía participar en un duelo con sables de luz porque esa probablemente sería su única forma de llegar hasta él. Sí, ven a mí. Me gusta tu olor. Nihilus era famoso por su capacidad para cortar la fuerza y crear heridas siempre que podía y su insaciable deseo de alimentar a aquellos fuertes en la fuerza. Javita, ¿puedes decirnos dónde está Anakin? Ayla le había preguntado al barco viviente cuando regresaron y llegaron a Tatooine junto con Shaq y Barris. No sé dónde está papá. Javita respondió telepáticamente. Javita había crecido en sus habilidades basadas en la fuerza porque Anakin había estado tratando de que se abriera más a los usos de la fuerza. Ciertamente ayudó a aumentar la velocidad a la que viajaba. ¿Está seguro? Barris preguntó porque si incluso Javita, quien probablemente tiene el vínculo telepático más fuerte con Anakin, no podía encontrarlo, significaba que algo andaba mal. Sabían con certeza que no estaba muerto, de lo contrario lo habrían sentido, lo habrían sabido, así que al menos está vivo. Eso debería ser suficiente para las chicas por ahora, al menos hasta que lo encuentren nuevamente o aparezca misteriosamente. Trazar un viaje a Tatooine sin que nadie más lo supiera ciertamente generaría algunas preguntas. Bueno, probablemente no lo haría porque el Anakin original pudo volar hacia Anakin para ver a su madre moribunda. Pero eso no viene al caso. Deberían disponer de todo el tiempo que necesitaran. Tal vez podríamos intentar establecer la conexión, todos nosotros. Juntos. Sugirió Shaq. Eso podría funcionar, tendríamos que conectarnos entre nosotros para amplificar la conexión y romper lo que sea que nos esté bloqueando. Ayla estuvo de acuerdo con Shaq. Está bien, hagámoslo. ¿Podemos entrar en Javita? Shaq le preguntó a Javita porque sería aún mejor conectarse con Javita también. Sí, busquemos a papá. Javita respondió. Todos abordaron la nave viviente y se sorprendieron por el interior porque los tres habían llegado a saber sobre la nave viviente aunque nunca habían estado en ella. Rápidamente superaron su sorpresa y llegaron al mejor lugar donde comenzaron junto con Javita conectándose con ellos y, aunque ella no tenía la misma conexión, fueron sus habilidades psíquicas fuera de la fuerza las que permitieron otro método para llegar. Anakin. Se construyeron dentro de la fuerza y trataron de rastrear dónde podría estar Anakin y tuvieron poco éxito, solo pudieron señalar que estaba dentro de los bordes exteriores. En algún lugar alrededor de los sistemas que los rodeaban. No era muy útil, pero al menos reducía la cantidad de área que tendrían que cubrir, aunque no sería un gran problema con la increíble velocidad de Javita. ¡Maldita sea! Ayla gritó de frustración cuando sus emociones comenzaron a salir a la superficie de la fachada de calma que había puesto. Cálmate, al menos esto es mejor que nada. Shaq trató de calmarla porque enojarse ahora realmente no les ayuda. Lo siento, tienes razón. Está bien, todos estamos preocupados. Ese idiota simplemente tuvo que irse a la aventura y no decirnos nada de lo que estaba haciendo. Barris intentó animar a Ayla. Gracias, pero creo que deberíamos comenzar nuestra búsqueda de nuevo. Dijo Ayla antes de ordenarle a Javita. Javita, ¿puedes ayudarnos? Por supuesto, cualquier cosa para papá y sus compañeros. Javita les dijo mentalmente a todos lo que provocó una reacción extraña por parte de todos. Ayla se sonrojó, Barris también se sonrojó pero tenía más vergüenza, mientras que Shaq era el que menos se preocupaba por lo dicho. Shaq todavía lucía su propio sonrojo donde su lecu se oscurecía.
¿Dije algo malo?, cuestionó Javita. No, Javita, lo que dijiste no está mal. Shaq fue el más rápido en recuperarse. Star Wars. Skywalker capítulo 94. De regreso al tercer nivel del infierno, Anakin tuvo que enfrentarse a un destructor de mundos. Nihilus estaba usando su estilo agresivo de avistamiento de sable mientras Anakin había tomado una posición defensiva porque quería cansar a Nihilus. Este no es un buen plan, puede aprovechar continuamente las energías residuales aquí. Anakin pensó para sí mismo, pero no era como si él no fuera capaz de hacerlo también, era solo que esta pelea podría continuar por mucho tiempo. Anakin no tiene tiempo para gastarlo todo en Nihilus. Vamos a llevar esto a un nivel superior, dijo Anakin mientras comenzaba a recurrir a las energías oscuras que estaban latentes dentro de esta dimensión. Nihilus no dijo nada y continuó con su ataque. Lo que Anakin estaba tratando de hacer era replicar la habilidad que Nihilus estaba usando y estaba funcionando lentamente, él mismo se estaba convirtiendo en una cicatriz. Una encarnación del caos, que podría utilizar contra su oponente. La capacidad de Nihilus para drenar la fuerza dentro de un área, un planeta y de las personas podría haber provenido de su habilidad. Fue el resultado de dibujar un diseño de las habilidades de Force Sig de sus alguna vez aprendices. Al aprovechar continuamente las energías oscuras, eventualmente comenzaría a tener un efecto corruptor en su psique mental e incluso podría comenzar a afectar su proceso para volverse inmortal a través del implante más el equilibrio espiritual. Ciertamente había corrompido a Nihilus donde tenía este hambre insaciable, se convirtió en algo de lo que dependía. Depende en gran medida de su capacidad para alimentarse de los demás y esto era algo que Anakin no quería. Jajaja. Estás tratando de copiarme, ¿verdad? Nihilus se rió al sentir el cambio en Anakin y la fuerza. Sin embargo, dejó de reír cuando comenzó a sentir que el chico tenía tal control sobre la fuerza que parecía antinatural. Incluso para él, donde se había convertido en un monstruo absoluto, una bestia que formaba innumerables cicatrices dentro de la fuerza. No te deben dejar vivir. Nihilus redobló sus esfuerzos para derribar a Anakin, lo que hizo más difícil recurrir a la energía de la fuerza. Este estancamiento del tiempo tiene dos efectos perjudiciales, uno es que le tomará más tiempo dominar esta técnica y luego abrumar a Nihilus, y el segundo es que no sabe cuánto tiempo le queda antes de que se descubra su cuerpo. Anakin continuó moviéndose y tirando de la fuerza hacia adentro, pero tuvo cuidado al hacerlo porque no hizo que el lado oscuro comenzara a corromperse por completo. Nihilus se estaba volviendo cada vez más agresivo, sabiendo que si no derrotaba a la plaga antes de terminar, él mismo podría estar muerto. Había intentado varias veces cortar su conexión con la fuerza cortándola como solía hacer. Era solo que aquí, en esta dimensión infernal, las heridas dentro de la fuerza se curaban fácilmente, lo que significa que su capacidad de corte en particular era inútil aquí. Anakin solo tenía que continuar su defensa y terminar de manera oportuna enfocando sus pensamientos en este único objetivo. Nihilus luego comenzó a balancearse de una manera que casi le cortó la mano que sostenía uno de sus sables, pero fue solo una finta cuando le cortaron la otra mano, lo que envió algo de retroalimentación a su cuerpo vivo real. Saltó pero se calmó poco después, mientras que Anakin ahora se quejaba pero aún estaba concentrado y decidido a no dejar que esto se interpusiera en su camino. Afortunadamente este no es mi cuerpo real. ¡No! Detente. ¿De verdad quieres ser como yo? Nihilus ahora comenzó a recurrir a la manipulación mental, algo a lo que estaba acostumbrado. No me importa, yo tengo el control. Anakin dijo que ahora está completamente empoderado y que después de haber realizado ingeniería inversa, esta habilidad ahora puede comenzar a desviar la energía de Nihilus. La muerte llega a todos. Yo soy inevitable. Nihilus tenía la ilusión de que era la parca. Equivocado. Anakin respondió. La muerte no viene a mí, yo vengo a la muerte. Anakin cerró la distancia entre los dos en un segundo, entusiasmado con el poder ilimitado en la punta de sus dedos, atravesó los ojos de Nihilus con las yemas de los dedos cubiertas de relámpagos. Luego comenzó a tirar, hizo pulpa, aplastó y destruyó la conciencia de Nihilus que se había fortalecido como resultado de la experiencia de su vida. Su fuerza de voluntad se redujo a nada y su existencia misma se convirtió en energía pura dentro de la fuerza, con la que Anakin podría usarla para empoderarse aún más. Sorbió la energía como si fuera una especie de jugo. Estaba tratando de corromper también, lentamente desdibujando sus ojos entre el etéreo y hermoso violeta brillante hasta el amarillo ardiente. Al final, sin embargo, su control ganó, aunque los efectos temporales torcieron ligeramente su mente de una manera que pronunció aún más sus deseos internos de egoísmo. Poder, más.
Esto sería lo que le indicaría cuáles son sus pensamientos en este momento. Sin embargo, esto desapareció después de unos segundos para calmarse. Maldita sea. Eso fue una prisa. Exhaló sin tomarse el tiempo para observar su entorno porque no sabe si ya lo han encontrado o no. Sin embargo, si echara un vistazo, quedaría desconcertado por el daño causado, pero no solo si se tomaba el tiempo para sentir a través de la fuerza, dentro del área inmediata era como si fuera limitado. Como si no quedara más energía en este tercer nivel. El cuarto nivel del infierno era en realidad una tundra helada. Por lo que pudo ver, este lugar actuaba de manera similar al primer nivel, como intermediario y reunión de almas dentro de un área a salvo de los horrores que había debajo. Esta vez, sin embargo, había seres y personas de los que desconocía por completo. No conocía a ninguno de ellos, pero eran más fuertes que los del primer nivel. También parecían primitivos, como si fueran de una época muy pasada. De hecho, posiblemente tenga más de millones de años. Sin embargo, estos lugareños no parecían aceptar su presencia y, si tenía que adivinar, le tenían miedo. Después de todo, ¿quién fue lo suficientemente valiente como para atravesar las barreras que aislaban a estas personas desde el primer nivel? Según la información que pudo recopilar, ninguno de ellos había atravesado hasta aquí y, en cambio, fueron colocados aquí por alguna razón desconocida. Probablemente debido a la edad o algún otro factor, había algunas personas que tenían atuendos de apariencia más avanzada, pero de nadie de quien él había oído hablar. Así que había dos factores para llegar al cuarto nivel, uno era la experiencia o la edad y el otro parecía ser algún requisito desconocido basado en el poder. Anakin señaló en dirección al siguiente nivel, el penúltimo, también conocido como Tierra de Nadie, dado que ninguna persona había intentado atravesar la barrera en mucho tiempo. Bien, es hora de afrontar el próximo desafío. Anakin pensó para sí mismo mientras una vez más se encontraba cayendo en el abismo, aún más profundo que antes. Anakin tenía algunas especulaciones sobre de qué se trataban realmente los niveles del infierno, sobre lo que representaban y podía pensar en el código Sith como ejemplo. El primer nivel, aunque no había mucho para seguir, representaba la paz como una mentira y que solo había pasión. Esto era evidente en la forma en que las personas interactuaban entre sí allí, donde no había paz alguna y solo acciones provocadas por la emoción. El segundo nivel representaba la pasión como el único camino a seguir, apasionarse le daba fuerza a alguien. Lo cual en realidad fue infructuoso dentro de este nivel, demostrando que la pasión no siempre es suficiente para ganar suficiente fuerza en sus situaciones. El tercer nivel era a través de la fuerza, se gana poder y Anakin había hecho precisamente eso, a través de la fuerza había ganado poder. Poder terrible, pero poder al fin y al cabo. Anakin podía adivinar que el requisito indeterminado para entrar al cuarto nivel era la victoria mediante el uso del poder. Solo aquellos que obtengan la victoria a través del poder podrían bajar al cuarto nivel. Ahora solo podía adivinar que este quinto nivel tenía que ver con la siguiente línea. A través de la victoria, mis cadenas se rompen. Anakin pensó para sí mismo mientras continuaba cayendo por el vacío. Aterriza y se encuentra cara a cara con su siguiente obstáculo. Estaba atrapado. Allí había un tablero de ajedrez en el centro de la habitación en la que se encontraba, mientras que la habitación era completamente blanca en contraste con lo que normalmente estaba expuesto dentro del infierno. No hay lagos de lava, ni tampoco lagos de lava helados. 4 paredes, el suelo y un techo pero sin salida, sin entrada y solo podía adivinar lo que tenía que hacer. Jugar una partida de ajedrez, no es algo que pensó que haría porque el ajedrez no es un juego común dentro del universo de Star Wars, sino que debe ser una habitación construida a través de sus recuerdos. Después de todo, había jugado y tenía recuerdos del ajedrez sobre todos los demás juegos de su vida anterior y nueva. Lo que pasa con el ajedrez es que normalmente tienes que enfrentarte a otro oponente, a veces puedes enfrentarte a ti mismo, pero eso es bastante aburrido porque eres tú mismo y debes saber cuál es tu próximo paso. ¿O tú? ¿Quién será mi oponente entonces? Mientras pensaba esto, su oponente se dio a conocer, así es, ya que la persona al otro lado de la habitación en realidad era él. Pues otro o réplica exacta de él mismo. Entonces debe ser mi oponente. Dijo Anakin. Sí. Ajedrez, respondió Anakin. Es como lo has adivinado, las piezas del rompecabezas se han ensamblado bastante bien. Solo a través de la victoria se romperán tus cadenas. Solo derrotándome podrás salir. Cierto, dijo Anakin mientras tomaba asiento. Elige tu color. Ajedrez, dijo Anakin. Realmente no importa, pero creo que elegiré el negro, contrasta muy bien con la habitación.
Anakin dijo mientras el tablero ahora construía una versión animada completamente en 3D de las piezas de ajedrez. ¿Qué razón más tonta para elegir un color? Ajedrez, afirmó Anakin. Eso es nuevo, esto no es Harry Potter, ¿verdad? Dijo Anakin. No, no es Harry Potter. Chess, Anakin respondió mientras iniciaba el juego moviendo la primera pieza. Cuando se trataba de un ser del nivel de Anakin que podía moverse a velocidades muy rápidas y al mismo tiempo tener la capacidad mental y la percepción visual para seguir el ritmo del movimiento, una partida de ajedrez se desarrollaría rápidamente. Así que iban y venían entre ellos a estas velocidades intensas sin límite de tiempo, y esto fue exactamente lo que llevó al juego a empatar muchas veces. Ni una sola vez uno u otro obtuvo una ventaja decisiva sobre el otro para que un lado ganara al otro. De hecho, incluso si Chess Anakin ganara un juego, Anakin tendría que ganar un juego para empatar entre sí. De nuevo, esto se hizo en un intento de frenar el proceso de escape y liberación de esta dimensión, pero también porque era otra prueba mental. El primer nivel era de naturaleza más física en relación con la fuerza, el segundo nivel era de naturaleza mental. El tercer nivel volvió a ser físico, mientras que el cuarto nivel no hizo nada para desafiarlo, mientras que este nivel es otra prueba mental. Anakin piensa que el último nivel, las profundidades más bajas, puede ser una combinación de conexiones físicas y mentales con la fuerza. En Tatooine, antes de que las chicas se fueran a Javita, querían obtener más información, querían saber si Anakin le había contado a alguien a dónde iba. En la parte superior de la lista de candidatos en los que confiaría lo suficiente probablemente estaba su madre y cualquier otra persona aquí en este planeta, pero definitivamente esta madre es alguien a quien deberían acudir. La cuestión es que los tres dudaron en hacerlo por dos razones. Una era que los tres tenían un poco de miedo de conocer a lo que equivaldría a su propia suegra, pero también porque no querían revelar nada que pudiera significar que Anakin estaba en problemas. No querían preocuparla, porque todos sabían cuánto amaba Anakin a su madre. Sin embargo, primero necesitaban encontrar una manera de entrar sigilosamente al palacio, que estaba altamente protegido por droides. Podían pasar por alto a los droides porque eran, bueno, droides, o al menos así era como todos pensaban sobre estos droides. Ayla tomó en consideración que los droides pueden ser más peligrosos de lo que normalmente están acostumbrados a tratar porque, después de todo, era la marca de droides de Anakin. Incluso Barris tuvo que estar de acuerdo con ella en esto porque habían experimentado cómo los droides de entrenamiento que él había creado peleaban con ellos. Si bien Shaq tenía una experiencia limitada en lo que respecta a los droides de entrenamiento de Anakin, al menos sabía por los otros dos que debían tener cuidado. Sobre todo porque las medidas de seguridad son mucho más estrictas incluso desde lo que ocurrió hace unos años. Los tres se encubrieron dentro de la fuerza y ocultaron su presencia, no es que no sirviera de mucho cuando se trataba de los droides. Esta habilidad fue principalmente útil contra aquellos que estaban vivos. Sin embargo, lo que sí les ayudó fue su atletismo y agilidad, que utilizaron para superar la seguridad antes de mudarse al palacio. Los tres localizaron la habitación, no se separaron porque era demasiado peligroso. Sin embargo, lo que uno se preguntaría es por qué se escabullen como ladrones comunes cuando podrían haber salido oficialmente a la luz pública para conocer a Shmi. Al entrar a casa de Shmi a través de una ventana porque la puerta estaba asegurada y no querían romper la propiedad de la madre de Anakin, lentamente se dirigieron hacia Shmi y la despertaron. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes tres?, preguntó Shmi. Perdón por perturbar tu sueño, Emperatriz Skywalker. Shaq habló primero y fue formal. ¿Cómo llegaron aquí? Shmi tenía una expresión de confusión en lugar de miedo, lo cual era extraño para los otros tres dentro de la habitación. Iremos al grano, estamos buscando a su hijo. Ayla fue directa al grano. Esto provocó una reacción en Shmi, ya que ahora estaba preocupada sin siquiera saber lo que estaba pasando. Se sentía extremadamente segura dentro de los muros del palacio, incluso si alguien de alguna manera entrara a su habitación, sabía que estaba protegida. Los ojos de Shmi se agudizan mientras pregunta en un tono autoritario. ¿Qué quieres con mi hijo? Por favor, no queremos hacer daño. Somos del templo Jedi. Respondió Shaq. ¿Por qué están aquí buscando a Annie? No creo que los Jedi se preocuparían mucho por la desaparición de alguien durante unos días o unas semanas. Preguntó Shmi. Bueno, Ayla dudaba en decir, pero eso no significa que Shaq no lo estuviera. No estamos aquí en nombre de los Jedi, estamos aquí por nosotros mismos. Shaq dijo y luego continuó. Creemos que Annie puede haberse metido en algún problema. Parecería que Shaq tuvo un desliz que Barris y Ayla no notaron, pero Shmi sí. ¿Y yo? ¿Están tan cerca de él?
Shmi pensó para sí misma antes de decir. Lamento decir que no me ha informado a dónde fue, pero estará bien. Estoy demasiado acostumbrada a no verlo durante mucho tiempo. Tengo fe en que está completamente bien. Shmi terminó. Las tres chicas no sabían qué más decir, debatiendo si decir o no simplemente que estaban conectadas con Anakin. Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Star Wars. Skywalker capítulo 95. El sexto nivel del caos. El sexto nivel del infierno. Después de finalmente lograr un jaque mate contra sí mismo, Anakin fue arrojado a otro vacío donde caía desde una altura que parecía que nunca terminaría. Había logrado la victoria, por lo que había obtenido la libertad, al menos de eso se trataba esta dimensión de acuerdo con el código Sith. Por lo que él sabe, podría estar sucediendo de acuerdo con otra cosa y simplemente estaba tratando de insertar piezas del rompecabezas en los lugares equivocados. Incluso si Anakin hubiera dicho que tenía razón, ¿podría realmente confiar en algo o en alguien aquí? Probablemente no. Al pensar en el código Sith, la última línea era que la fuerza se liberaría, lo que si Anakin seguiría el tema, esto significaría que posiblemente lo último con lo que tendría que lidiar sería algo que ver con la fuerza. Algo dentro de la fuerza que supuestamente podría liberarlo, sea lo que sea que eso signifique, suerte, destino, una vida mortal o simplemente libre de esta dimensión infernal, lo descubriría. Mientras caía sentía cada vez más que la fuerza era caótica. Era el epítome de lo que era el lado oscuro, pura oscuridad y caos sin adulterar. Por ahora solo podía ver nada pero tarde o temprano podría percibir su ubicación. Al caer con bastante fuerza pero sin sufrir ningún daño real, excepto sentir algo de dolor, Anakin puede ver que la descripción de seres divinos muy poderosos y peligrosos era un eufemismo. No sabía que vería algunos horrores cósmicos. Pensó para sí mismo. No estuvo expuesto a nada más, al menos no había ningún jefe con quien pelear, pero según los niveles hasta ahora, debería haber uno al final de su camino. Nultash se escuchó voces mientras Anakin se dirigía hacia las cosas que parecían Cthulhu. Dzuol Shasotkun. Shasot Hontu Chatsatul Nutiuk. Tiuk Hontu Chatsatul no Midwan. Midwan Hontu Chatsatul no Asa. Asa Hontu Kotsui Titsunuyak. Monja Wonokshiki. Así que estas voces no fueron vocalizadas sino enviadas directamente a su mente tratando de perturbar sus pensamientos. Le hablaron a la mente en un idioma desconocido, algo que no podía entender. ¿Pueden hablarme correctamente? No entiendo lo que están tratando de decir. Anakin habló con estos seres mientras defendía su mente porque esos mensajes que le enviaban eran bastante dañinos. Era similar a cuando Nihilus hablaba y el solo hecho de estar en su presencia lo debilitaba, pero lo de ellos era diferente. Su intención no era devorar sino causar confusión, caos y ser fuente de corrupción absoluta. Deja de intentar corromperme, es inútil. Anakin dijo con la esperanza de que escucharan razones, pero la locura no se detiene porque uno se aplica lógicamente. Comenzaron a agitarse. Nultash. Dzuol Shasotkun. Shasot Hontu Chatsatul Nutiuk. Tiuk Hontu Chatsatul no Midwan. Midwan Hontu Chatsatul no Asa. Asa Hontu Kotsui no Titsunuyak. Monja Wonokshiki. Así simplemente decían lo mismo una y otra vez, sin parar. Por lo general, cuando se trata de telepatía, es la mejor manera de transmitir sus pensamientos y sentimientos a otra persona, pero parecería que estos seres continuaron usando otro idioma a propósito. El lenguaje de la mente es universal, así que cómo estos tipos podían emborracharse tanto estaba más allá de Anakin y pensó que esto lo hacían a propósito o que eran simplemente seres de pura locura. Está bien, entonces supongo que tendré que acabar con ustedes. Anakin dijo usando el truco para convocar sus propios sables de luz de doble hoja. También tendría sentido drenar a estos tipos de sus energías de la fuerza. Pensó para sí mismo mientras saltaba del suelo y se lanzaba al aire sumergiéndose directamente en la masa de criaturas de la locura. Después de una larga batalla para lidiar con estas criaturas de la locura, Anakin continuó su viaje hacia las profundidades. Curiosamente, su caída al sexto nivel no fue el punto más bajo en el que podía estar y podía llegar aún más profundo. En el camino tuvo que luchar con seres a los que los de arriba temían. Criaturas de locura, caos pero, curiosamente, de pasión. Estaban extremadamente apasionados al saber que un retador había bajado para enfrentarlos. Parecería que el lado oscuro, como él pensaba, es más que simplemente el mal.
Las personas que creen que un lado es absolutamente malo desde el otro son estúpidos, pero tienen sus errores y sus aciertos. La mayoría de las veces, los aquellos afiliados al lado oscuro fueron corrompidos por este, lo que llevó a decisiones o acciones devastadoras. Este es el epítome del egoísmo, mientras que la luz también los corrompió y los llevó a la inacción, decisiones que también conducen a consecuencias devastadoras. No hacer nada puede ser tan malo como hacer algo. Anakin recordó un dicho de su última vida. Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Los Jedi estaban destinados a ser buenos, pero en muchos puntos uno podía señalar sus defectos y decir que eran malvados en muchas de sus acciones. Mientras que otros señalarían las atrocidades cometidas por los Sith como las peores acciones posibles sin considerar que algunas de sus acciones crearon algo bueno. Universalmente, al final todos somos buenos y malos. Todo el mundo tiene la capacidad de hacer el mal, es solo si te das cuenta o no. Nadie puede nacer de esta manera, pero con certeza podría nacer de esta manera. Nultash. Dzuol Shasotkun. Shasothon tu chatsatul nutiuk. Tiuk tu chatsatul no miduan. Miduan tu chatsatul no asa. Asa tu kotsui no titsun yak. Monja Wonokshki Asig. La mayoría de las criaturas que tenían algún tipo de telepatía seguían cantando en este idioma. Lo que lo hizo aún más frustrante fue que no pudo descifrar este idioma, pero si supiera que podría ser, adivinaría que en realidad es el código Sith. Cuando finalmente todo estuvo dicho y hecho, Anakin había llegado a una puerta. Una puerta impresionantemente alta y ancha que fácilmente lo eclipsaba y probablemente también eclipsaría a esas grandes bestias detrás de él. Se acercó y tan pronto como lo hizo, sintió que la fuerza cambiaba y una sensación espeluznante se instaló en su estómago corpóreo. Sus instintos se aceleraron y ni siquiera había abierto la puerta todavía. Su mente casi se sumió en el caos antes de reafirmarse. Al abrir la puerta usando la fuerza, ingresa al cuarto oscuro y las puertas se cierran detrás de él, diciéndole que ahora está solo con lo que sea que esté aquí abajo con él. Había un cráter y la iluminación era tenue, pero suficiente para distinguir zarcillos de oscuridad que salían del agujero. Empezó a retroceder. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Anakin comenzó a retroceder cuando la habitación en la que se encontraba comenzó a retumbar. Al momento siguiente supo que una mano que venía del abismo lo sujetaba. También era negro y parecía corrupto, cubierto de sombras y oscuridad, lo arrastró hacia abajo, profundamente hacia el agujero. Todo se oscureció y cuando volvió en sí se encontró en el suelo, era rocoso y frío. La única fuente de luz vino de él mismo cuando conjuró un rayo y se cubrió con él, lo que iluminó el área de color gris apagado. Estaba muy oscuro y no podía verle el final. Las cuatro esquinas y el techo de arriba eran solo un abismo, un vacío de alquitrán negro. Desde la oscuridad a medida que se eleva aparecen puntos de color rojo que se alinean como ojos. Tenía cuernos, venía de la oscuridad como si fuera parte de ella y Anakin sabía que le esperaba un paseo. Tenía piel cubriendo su cuerpo, con un brazo desproporcionado con respecto al otro y en el otro brazo sostenía un gran hacha. Invocando su sable de luz mientras estaba cubierto de rayos, comenzó a correr hacia su nuevo oponente. No se puede hablar, solo una bestia lista para desatar su ira sobre él y cuando se acerca se balancea con todas sus fuerzas lista para aplastarlo. Esquiva el golpe cuando golpea el suelo creando un efecto de temblor en este espacio infinito parecido al vacío. Ahora, detrás de la bestia, ve que también tiene una cola, sus sentidos lo alertan del peligro que viene desde su izquierda, donde ve el brazo de la criatura doblarse y girar sobre sí mismo de una manera antinatural balanceándose hacia mí. Anakin esquiva nuevamente mientras sostiene su sable de luz, se desconecta y ahora usa su sable dual con ambas manos en lugar de juntas. Giró y continuamente trató de saltar sobre él, donde él simplemente continuó apartándose del camino. Estaba creando ondas de manifestaciones físicas puras en la forma de su puño que tomaba una forma oscura rompiéndose y agitándose contra el suelo a su alrededor. Anakin estaba a la defensiva mientras enviaba algunos rayos hacia la criatura cada vez que podía. El conjunto de movimientos de la bestia era en realidad algo creado a partir de una rutina y Anakin podía predecirlo con precisión, lo que hacía que esta pelea fuera mucho más fácil. Mientras la batalla continuaba y la bestia estaba desorientada por su movimiento, continuó manteniendo el ritmo asegurándose de no reducir la velocidad porque eso solo destruiría su impulso. Continuó agitándose para crear una perturbación y la fuerza estaba profundamente imbuida en su interior, lo que solo sirvió para potenciar aún más a la bestia sin sentido. Esta cosa era el epítome de este vacío.
Este caos con el que si uno se disipara en su interior lo que quedaría sería nada, ninguna conciencia y solo instintos corporales. Su mente desapareció y era un ser sin alma. En realidad, era extraño para Anakin porque él en particular podía sentir la energía que irradiaba la bestia. La bestia comenzó a romper con sus patrones habituales y permaneció quieta por un momento mientras levantaba su hacha hacia el vacío e invocaba la fuerza. Respondió y creó sombras que cayeron sobre la bestia y Anakin en sus inmediaciones, lo que obligó a Anakin a crear distancia entre los dos. Había intentado penetrar a la bestia pero fue en vano, era como si el sable de luz fuera inútil y solo las habilidades dentro de la fuerza pudieran dañarlo. Lo que le recordó como dentro de los Sith creían que a través de la fuerza podían liberarse usándola, convirtiéndose en su amo y sirviente absoluto. Entonces Anakin decidió hacer precisamente eso, dominar y controlar completamente las energías oscuras dentro de este vacío sin fin. Recurrió y utilizó la habilidad recreada que le robó a Nihilus, pero necesitaba hacerlo con precaución. Una vez más, no quería volverse como Nihilus, donde se había vuelto dependiente de la fuerza para vivir y sustentarse. La bestia continuó persiguiéndolo e hizo muchas cosas que molestaban a Anakin, ya que aunque su oponente fuera estúpido, eso no significaba que no fuera difícil. Fue absolutamente difícil derrotar a esta criatura porque se aseguró absolutamente de que no se le hiciera daño. Su rayo de fuerza era lo único capaz de dañarlo y tuvo un éxito mínimo, pero en este punto tomaría mucho tiempo derrotarlo. Decidió que tal vez necesitara correr un riesgo aquí y creer en su capacidad para contener la corrupción, comenzó a aumentar la velocidad con la que atrajo al lado oscuro que comenzó a causar un cambio en sus ojos. Asegurándose de al menos intentar mantener el equilibrio, uno de sus ojos se volvió de un color amarillo ardiente. El otro todavía permanecía del mismo color púrpura brillante, pero ahora técnicamente había completado los tres colores básicos. Rojo más azul es igual a morado, mientras que su otro ojo es amarillo. Lentamente estaba retorciendo las energías oscuras dentro de sí mismo, de modo que incluso la bestia sin sentido comenzó a reaccionar y comenzó a empoderarse. Anakin se deshizo de los sables porque le resultaban inútiles en ese momento y comenzó a formular otra habilidad dentro de la fuerza. Algo dentro de él simplemente hizo clic y su forma corpórea comenzó a agrandarse justo cuando la bestia también lo hacía. Ahora se había convertido en una verdadera batalla de titanes, pero eso no significaba que fuera una pelea justa. Anakin estaba ahora en lo que en el futuro llamaría su forma cósmica. La bestia convocó a secuaces para ayudarle a acabar mejor con su oponente, ya que ahora lo ve plenamente como una amenaza. Llamó a su propia guarida para sacar más de esos colosales tentáculos, criaturas de la oscuridad de donde salieron, pero ahora Anakin se elevaba sobre ellos donde antes se elevaba. Sus dos ojos ahora estaban empezando a adquirir otro color, el color de la oscuridad misma. Un negro profundo, frío y oscuro, donde antes había hermosos ojos violetas brillantes que tenían cierto atractivo, aquí era como si el abismo te estuviera mirando. Sus ojos miraban directamente a la bestia mientras rugía y trataba de dominarlo con su ayuda, pero Anakin pudo absorberlos fácilmente mientras lentamente se sobresaltaba para succionar de la bestia su infinita oscuridad. No eres rival para mí, revela tu identidad ahora. Anakin obligó a la bestia sin sentido como si aún conservara recuerdos. En lo profundo de los ojos rojos de la bestia había una especie de amalgama de voces, recuerdos, pensamientos y emociones con los que Anakin podía ver a través de su forma cósmica. Comenzó a aprovechar el poder de la bestia inmovilizándola y creando un rayo de fuerza para encadenarla. Tu nombre, dijo Anakin antes de ver que la criatura abisal no tenía nombre. No tenía nombre, simplemente existía sin propósito y si tenía uno era para quedar atrapado aquí abajo. Anakin comenzó a asumir que esto podría haber sido algún tipo de ilusión, un fragmento de su imaginación antes de ver algo dentro de la bestia. Un vistazo al lado luminoso de la fuerza. Le mostró a Anakin la posible identidad de su existencia. Era el diablo, el verdadero rey de este inframundo. Un ser divino que se había perdido en los anales del tiempo y la corrupción de la oscuridad infinita de la fuerza. Parece que ni siquiera el diablo podría sobrevivir a este infierno. Qué cruel pensó para sí mismo en esta dimensión y en lo que le hizo a la gente que estaba dentro. Anakin luego se retiró y decidió purificar la energía dentro de la bestia antes de tomarla para sí mismo y, mientras lo hacía, su cuerpo comenzó a volver a su tamaño normal. Ya fuera de su forma cósmica sus ojos también retomaron su color normal porque esta variación de su forma cósmica era de la oscuridad, del abismo. Tendría que probar la próxima versión de este formulario, que estaría en línea con el lado luminoso. Anakin ahora estaba empezando a sentir que algo se estaba construyendo dentro de la fuerza. ¿Qué es esto?
No era algo aquí para matarlo o de alguna manera evitar que se fuera y de hecho se sentía como algo beneficioso. Había establecido una conexión con este reino, lo que esto significaba no importaba ahora ya que tenía que irse. Entonces esto me permitirá regresar a esta dimensión y atravesar sus niveles donde quiera. Pensó para sí mismo antes de terminar sus pensamientos. Excelente, Star Wars. Skywalker capítulo 96. Al regresar al primer nivel, Anakin tiene algunos asuntos pendientes. No puede simplemente dejar a alguien con quien ahora está conectado, para que se pudra aquí con el resto de estos pobres imbéciles. Después de todo, se supone que ahora debe quedarse con ella. Todos los que estuvieron aquí se alejaron de Anakin debido a su presencia dentro de la fuerza, pero no solo por esto. Los rumores viajan rápido cuando en realidad no sucede mucho más en el infierno y cuando un nuevo extraño aparece de la nada y se sumerge en las profundidades solo para regresar ileso, ciertamente sienta un precedente. Le temían ahora y no había vuelta atrás a cómo vivían antes. Caminando por este lugar desolado, la gente aquí había construido edificios aparentemente de la tierra debajo de ellos y aunque en realidad es solo una manifestación de la fuerza, es suficiente para que todos vivan. Había una forma de jerarquía entre todos aquí y no todos habían podido dominar completamente a los demás, ya que no importa cuán fuerte siempre hubiera alguien más fuerte. Con el tiempo se habían formado grupos o facciones. Hay más de un tipo de Sith y fue Darth Bane quien inició la secta que continuó la práctica de un maestro y un aprendiz. Zana abrazó plenamente las enseñanzas de Bane y continuó haciendo lo mismo que había establecido, la regla de dos. Para cualquiera, la situación política aquí era extraña y no había ningún líder general de ningún tipo, sino un colectivo de los fuertes que creaban las reglas. Cualesquiera que sean. Por supuesto, también había más que los Sith, ya que había algunos Jedi oscuros y aquellos que simplemente están afiliados al lado oscuro y no se asocian con ninguno de los grupos relacionados con la fuerza. Volviendo al tema de Zana, Anakin pensó en lo que sucedería cuando finalmente se fuera, lo cual sería pronto, pero necesitaba investigar y encontrar dónde se había escapado Zana también. Parecería que ella era una persona aislada aquí porque se difundieron rumores de que no era apta para un maestro Sith. Y como aquí la gente rara vez cambia de mentalidad porque no hay motivo para hacerlo, se inclinan a creer en este rumor. Usando su conexión relativamente nueva con ella, logra encontrarla en el lugar donde la conoció por primera vez. Hola. Anakin dijo en voz alta sorprendiendo a la mujer. ¿Qué estás haciendo aquí? Zana respondió de mal humor antes de que la comprensión se reflejara en su rostro. Espera. ¿Cómo estás vivo? Ella corre hacia él y comienza a inspeccionarlo muy de cerca. ¿Qué quieres decir? ¿Querías que muriera? Anakin la cuestionó, ignorando su sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Realmente debes ser estúpido, como la primera vez que viniste aquí. Dijo Zana. Me voy. Anakin dijo que dejaría de hacer más tonterías. Oh, ¿ya te vas? Dice Zana antes de detenerse y luego sobreescribir su declaración anterior. Quiero decir, date prisa y vete ya. Y tú vienes conmigo. Él continuó. ¿De qué estás hablando? No tiene ningún sentido y ¿quién dijo que iría a algún lado contigo? Zana era bastante agresiva. Simplemente porque. Anakin sonrió, lo que solo la molestó aún más. Bueno, por mi parte no me gusta la idea de ir a ningún lado contigo, así que, fue interrumpida por Anakin agarrándola con fuerza a través de la fuerza y acercándola. Tranquilo ahora, no podrás tener un cuerpo en la palabra viva porque necesitaría crear uno para ti. Anakin quería llevarla con él no porque fuera atractiva, sino por la diada y aunque no albergaba ningún sentimiento romántico en ese momento, eso no importaba porque algo podría suceder en el futuro. La razón principal es porque no está seguro de si se vería afectado de alguna manera, ya que este vínculo se formó mientras ella está técnicamente muerta. El funcionamiento de una diada se debe únicamente a que dos individuos están vivos. ¿Cómo funcionaría si él todavía estuviera vivo mientras ella está muerta? Déjame ir. Zana lo intentó con todas sus fuerzas, pero fue inútil porque ahora era mucho más poderoso que antes y ni siquiera estuvo fuera por tanto tiempo. Lo siento, tengo que asegurarme de vivir. Anakin responde en un tono que no se disculpa porque sabe vivir y no puede simplemente renunciar a eso por un extraño. Anakin convocó su nueva conexión con esta dimensión que le permitió dar un paso hacia arriba y se fue dejando atrás los páramos del infierno, desde sus lagos de lava hasta su tundra helada. Él se había ido y también Zana. De regreso al mundo de la vigilia, Anakin despertó. Él lo había hecho. Tuvo éxito en luchar contra su destino mortal y usurpó directamente el control sobre el momento de su muerte, no realmente el tiempo, pero usurpó la capacidad del tiempo para cosechar su vida.
Ahora solo podría morir si alguien tiene la capacidad de hacerlo. Su conexión con la fuerza también creció, no en el sentido de que había obtenido más midichlorianos, ya que eso era solo algo que determinaba su potencial bruto, su poder y su atracción dentro de la fuerza. No, había reunido un campo de energía a su alrededor que era la fuerza y estaba empezando a hacer algo con ello. Una herida en la fuerza no es lo que él es. No se correspondía directamente con la forma en que Nihilus hacía las cosas, pero tampoco era algo que iba con las corrientes, era algo completamente nuevo. Anakin rápidamente comenzó a retirar su presencia, ya que aunque había derrotado a muchas figuras poderosas dentro de la dimensión del infierno y también absorbido mucha energía, eso no significaba que se correlacionara bien en el mundo de los vivos. Podía sentirlo. Se había logrado un cierto equilibrio dentro de sí mismo, se había abordado lo físico y lo espiritual, lo que significa que había creado algo muy difícil de lograr. El hecho de que haya tenido éxito no significa que no necesite hacer ningún esfuerzo para mantenerse equilibrado porque todavía lo hace. Recuerde, sin conflicto no hay cambio. Sin cambios no hay mejora y Anakin todavía cree que le queda un largo camino por recorrer. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Una voz dentro de su cabeza le habló, esta voz era en realidad el alma y la conciencia de Zana. Cállate, deberías descansar. Luego, Anakin la apagó mentalmente, donde entraría en una hibernación temporal para rejuvenecer el daño causado a su alma y su conciencia. Ella había pasado por los estragos del caos y todavía tenía que tener una huella de Bane viviendo dentro de su subconsciente antes de que él se ocupara del problema. Duerme ahora. Anakin envió un mensaje telepático mientras ella se adentraba más en su subconsciente, protegida y curándose antes de su resurgimiento. Ahora completamente renovado, retirado de la fuerza, todavía no se permitía estar abierto dentro de los vínculos que tiene, no todavía. Todavía le queda una cosa más por hacer. Al mirar alrededor del mundo, su percepción aumentó en un hito, ya que, al igual que Nihilus, pudo sentir a las personas o incluso simplemente a aquellos que tienen una conexión con la fuerza a una escala ahora planetaria. Todavía no ha absorbido tanta energía de la fuerza como lo hizo Nihilus, a pesar de que había mucha dentro del infierno, la diferencia era la ubicación y el estado del ser. Nihilus ya era como lo que era cuando estaba vivo y muerto. Si bien Anakin ni siquiera estaba completo, ni siquiera en su máximo potencial todavía tiene un largo camino por recorrer y la única razón por la que superó a Nihilus fue porque su atracción dentro de la fuerza era mucho más poderosa. Si Nihilus tenía el valor límite de 10 en la fuerza, entonces Anakin tenía un factor límite de 100. Esa es la diferencia entre ser concebido por la fuerza misma y luego pasar por cambios y rituales destinados a mejorar su conexión con la fuerza viva. El ritual mágico de las Hermanas de la Noche estaba destinado a influir en el lado físico oscuro de su ser. El ritual en Ilum estaba destinado a influir en el lado físico luminoso de su ser. Finalmente, su viaje al infierno estaba destinado a afirmar su dualidad espiritual de la oscuridad y la luz con la que había logrado mediante el implante de la glándula Immortis y la manipulación del midichloriano. Verdaderamente un concepto atrevido porque la fuerza misma tomó alguna acción debido a que él hizo algo que no le gustó. No es que eso hubiera podido detenerlo. Tan pronto como renació en este universo, se propuso volverse más poderoso porque, como es esta galaxia, es un lugar peligroso. Adentrarse en las profundidades del infierno solo le confirmó que probablemente debería volverse aún más fuerte de lo que es ahora. Supongo que necesito considerar lo que Force Shmi también me dijo sobre la divinidad, pensó Anakin para sí mismo. O lo que ella no me dijo. Anakin comprendió que podía llegar a ser aún mayor de lo que es ahora y que existe un camino más allá de simplemente lograr el equilibrio. Tuvo la gran idea de crear su propio equilibrio, pero al recordar su concepción de la matriz espiritual, al principio no le dio mucha importancia. Por supuesto, sería bastante significativo considerando sus capacidades, pero no habría sido el final. Ahora cree que la formación de tal dimensión puede desempeñar un papel importante en el descubrimiento de la creación de su propio campo de energía. Imagínate que en lugar de la fuerza, te refieres a Anakin, ¿vale? Suena estúpido, pero la idea sigue en pie. Anakin pensó para sí mismo. Podría comenzar a generar su propia fuerza cósmica, con la cual sería una extensión de sí mismo y le permitiría crear un flujo aún más profundo dentro de sus capacidades. También tiene algunas teorías descabelladas de que si hiciera esto, sus midichlorianos también podrían evolucionar. De hecho, es una gran idea.
Era un hecho conocido que tener más midichlorianos en general significaba que tenías más poder de empuje y tracción dentro de la fuerza, pero eso no significaba que fuera todo eso. Básicamente, los midichlorianos y la fuerza se convirtieron en un juego de números en el que tus habilidades dentro de la fuerza y tu sensibilidad estaban determinadas por esto, pero ¿y si él también pudiera crear una diferencia cualitativa? Un ejemplo de esta idea sería la vaga idea de cantidad y calidad de los circuitos mágicos del verso Time Mon. El recuento de midichloriano por celda era la cantidad y luego el tipo de midichloriano que había determinado la calidad. Esto significa que incluso si solo tuvieras la cantidad promedio de midichlorianos, aún podrías ser sensible a la fuerza si tus midichlorianos fueran de un nivel de calidad más alto. Anakin también podría inspirarse en la cultura oriental de su vida anterior, donde uno podía cultivar energía mística para transformarse en un ser inmortal. Generalmente, esto se haría formando un núcleo para almacenar tu energía y todas las demás cosas místicas que la acompañan. No es que Anakin necesitara ganar más la eterna juventud, pero era una opción para explorar, una que si formaba un núcleo de algún tipo generaría su propio campo de energía que le pertenecía por completo y era parte de él. De todos modos, creo que es hora de inyectarme el suero del cromosoma 24. Anakin se había desmayado en la cama médica dentro del puesto avanzado oculto que había establecido en Andowell solo para esta ocasión. No sabía cuánto tiempo había estado fuera, pero decidió no comprobarlo y seguir con el siguiente proceso porque no había mejor momento que el presente. Con decisión, se inyectó el suero directamente en sí mismo, evitando que su nanotraje interfiriera y rompiera la jeringa. Al hacerlo pasaría por un dolor físico y mental aún más intenso. No le sorprendió que hiciera exactamente eso. Su cuerpo se estaba transformando debido al hecho de que algo más no estaba reescribiendo retroactivamente su código genético y actualizando todo lo que formaba parte de los sistemas humanos normales. Entonces el cromosoma extra empezó a tocar los implantes y aumentó la eficiencia y eficacia de todo. Desde sus 2 corazones hasta sus 3 pulmones arrasando todo su ser. Lo hizo más fuerte y más rápido que antes y en combinación con todo lo demás que se había hecho, era básicamente excesivo en este punto, pero Anakin no era de los que lloraban por la leche derramada. Quería estar preparado para cualquier cosa y esto esencialmente lo convertiría en completamente biológicamente inmortal, similar a Hydras. Un género del filo nidaria de su palabra anterior que no pudo descubrir en su nuevo universo. Todos los nidarios pueden regenerarse, lo que les permite recuperarse de una lesión. Las hidras eran animales simples de agua dulce que poseían simetría radial y contenían células posmitóticas, células que nunca más se dividirán, solo en las extremidades. Todas las células de la hidra se dividen continuamente. Se ha sugerido que las hidras no sufren senescencia y, como tales, son biológicamente inmortales. Pero el suyo era diferente a estos, porque cuando se corta una parte del cuerpo, no crearía otro él, simplemente se desintegraría después de un período de tiempo porque ya no estaba conectado a él. Por supuesto, la investigación sobre este microorganismo era limitada y nadie podía decir realmente si era biológicamente inmortal, pero era lo más parecido a lo que podía equipararse en este momento. Los resultados de su nanotraje indicarían que su composición celular y genética había cambiado oficialmente y se había convertido en una parte de él por completo. No había crecido en altura ni nada parecido, sino que todo dentro de él aumentó sus límites al extremo. De hecho, como resultado, se había vuelto más bajo. Ya no medía 2,15 metros de altura, sino que ahora tenía 1,9 metros de altura. Sin la fuerza, si Anakin podía aplastar cráneos fácilmente antes, ahora podría doblar fácilmente el metal y probablemente incluso destruirlo condensándolo con fuerza dentro de su mano aplicando suficiente presión. Puede aplicar toda la fuerza de su peso más la fuerza de sus músculos para lograr algo como esto. Si tuviera que medir su velocidad sin la fuerza, probablemente podría correr alrededor de 100 km por hora, pero esta era solo su velocidad promedio y si la llevara demasiado al límite, nuevamente sin la fuerza, probablemente podría alcanzar velocidades cercanas a los 400 km por hora. Su resistencia probablemente le permitiría ir a 100 km por hora durante unos 5 días seguidos antes de cansarse, lo que después de un descanso de 20 minutos estaría al 100%. A 400 km por hora probablemente podría funcionar durante poco más de 24 horas. Si hiciera una prueba de sus niveles reales de fuerza física, sin el uso de su servoarmadura construida y la ayuda de la fuerza, probablemente podría levantar en promedio unas 11 toneladas, lo que equivale a casi 10.000 kilogramos.
Una estimación de su capacidad de carga sería de alrededor de 5.000 kilogramos, mientras que su fuerza de empuje probablemente sería de alrededor de 20.000 kilogramos. Si realmente superara sus límites, probablemente podría duplicar todas esas estimaciones, nuevamente sin la fuerza o la servoarmadura. Esto es mucho, Anakin diría que tiene poder ilimitado, pero ahora eso se está volviendo arrogante. ¿Y yo? Se escuchó una voz desde afuera y luego otra. ¿Y yo? Y otro Annie está aquí. 3 rostros aparecen ante él y no debería sorprenderse, pues había previsto que al menos habrían intentado buscarlo. ¿Qué estabas haciendo? Ayla primero se acercó a él antes de abrazarlo y comienza a llorar. Pensamos que estabas en problemas. Barris también lo siguió y abrazó a Anakin, pero Shahab todavía estaba bastante avergonzado por su extraña y ambigua relación, por lo que ella fue la última en abrazarlo. Todos sintieron cierto alivio mental y emocional al saber que estaba bien. Esto solo lo hizo sentir un poco mal, no es que no lo volvería a hacer, pero aún así significaba que todos habían tomado algún lugar dentro de su corazón. Esto es mi culpa, debería haberles dicho que estaba haciendo algo. Anakin dijo cuando el día llegó a su fin.